Su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado. Nadie aparte del diputado José Luis Figueroa, ¿verdad? Es correcto. Ok. Porque luego me tengo que hacer visible, cámara, me estaba desapareciendo. El 17 de mayo del año en curso, el periodista Salvador Frausto del periódico Milenio exhibió públicamente mensajes de texto a los que tuvo acceso, intercambiados a través de WhatsApp, que muestran cómo Norma Piña, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, intentó controlar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mediante amenazas que envió a altas horas de la noche y por la madrugada a sus integrantes, quienes después pidió no revelar estas comunicaciones en la víspera de la cena del 12 de diciembre de 2023, a la que invitó a su amigo y aliado Alejandro Moreno Cárdenas, de la dirigencia nacional del PRI. Estos mensajes revelan que la ministra presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, desbordando sus atribuciones y con una conducta inaceptable por tramposa y gangsteril, presiona a los integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que se presten a una posible invalidación de las elecciones del próximo 2 de junio. Esto no es una especulación, así lo demuestran penosos hechos ya comprobados como son: A. La reunión clandestina a la que Piña convoca el 12 de diciembre del año pasado en la casa del ministro de la Suprema Corte, Juan Luis González Alcántara y Carranca, a lo que asistieron los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Soto Fregoso, hoy presidenta de este tribunal, Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Alfredo Fuentes Barrera, según trascendió. También estuvo presente el presidente del PRI, Alejandro Alito Moreno, a quien la ministra llama mi amigo, aunque estaba convocado Santiago Krill Miranda, el jefe de la campaña de Xóchitl Gálvez, nunca llegó a esta reunión atípica. B. Los mensajes mediante los cuales se descubre precisamente la realización de dicha reunión clandestina, por cierto, con formato de una cena privada, misma que ya fue confirmada por algunos de sus protagonistas. Estos mensajes ratifican con creces la ilegal y antiética intromisión de la ministra Piña en el organismo autónomo que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, intentando controlar e incluso presionar con amenazas a 3 de sus magistrados para que acepten la continuidad en la presidencia de ese tribunal del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, quien fue un subordinado del gobierno de Felipe Calderón y es declaradamente afín a los intereses del PRI y del PAN. Los hechos no son aislados, sino que forman parte de la guerra jurídica de los ministros reaccionarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que llevan a cabo a lo largo del presente régimen en contra del pueblo de México. Esta guerra jurídica, financiada por el imperialismo norteamericano, tiene la intención de terminar con el proceso iniciado por el pueblo de México en 2018 y que conocemos como la Cuarta Transformación, porque se propone la liberación de nuestro país, es decir, construir un México independiente en lo económico y soberano en lo político, lo cual golpea en su núcleo de intereses de los poderosos corporativos económicos y financieros transnacionales a quienes sirve la derecha mexicana. A esta grave situación hay que sumar la brutal campaña sucia digital como parte de la campaña electoral de la derecha a través de la plataforma opaca
granjas de trolls, cientos de miles de cuentas falsas y decenas de millones de tweets calumniosos pagados por poderosos organismos financieros internacionales. La sórdida pretensión de la derecha estriba en que, mediante el proceso similar a los realizados en Brasil, Perú, Bolivia y otras naciones sudamericanas, un grupo de 7 magistrados electorales que no han sido elegidos por el pueblo suplanten la voluntad popular emanada de decenas de millones de mexicanos y mexicanas e invaliden la elección del 2 de junio, en virtud de que por la vía democrática de las urnas no podrán ganar. Con esta infamia aparentemente legal, la derecha de dentro y fuera de nuestro país vislumbra la posibilidad de impedir la continuidad del proyecto antineoliberal y progresista de nación que el pueblo de México comenzó a construir en 2018, después de largas décadas de lucha plagadas de sufrimiento y sangre. La ministra Norma Piña, sin facultades legales sobre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, chantajea y amenaza a sus magistrados para que se plieguen a los intereses de la derecha, con lo cual deshonra al Poder Judicial que ella encabeza y demuestra plenamente que carece por completo de probidad y decoro para representar a la más alta autoridad de este poder del Estado mexicano. En efecto, Norma Piña ha sido señalada de tiempos atrás por amenazar no solo a integrantes del Poder Judicial, sino también a miembros de otros poderes, como ocurrió con el entonces presidente del Senado, el morenista Alejandro Armenta Mier, actual candidato a la gubernatura de Puebla, a quien en mayo de 2023 envió a altas horas de la noche una serie de mensajes amenazantes. Hola, soy Norma Piña, hablo a nombre estrictamente personal, pero lo sostengo en público. Usted puede ver a los ojos a sus hijos o hijas después de lo que dice, lo escribió. No es el único caso. El 21 de abril de ese mismo año, el presidente López Obrador rompió comunicación con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, luego de que la ministra presidenta buscara negociar las fechas para la entrada en vigor del traspaso de regreso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, un hecho sin precedentes en la política mexicana moderna. Por último, no puedo dejar de mencionar que el pasado viernes 17 de mayo, Arturo Saldívar Lelo de la REA, ministro en retiro, expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y actualmente asesor de Claudia Sheinbaum Pardo, candidata a la presidencial de la coalición Morena, Partido Verde Ecologista y Partido del Trabajo, anunció que luego de conocerse que la ministra Norma Piña Hernández se reunió con líderes políticos y magistrados del Tribunal Electoral, denunciara a Norma Piña ante la Fiscalía General de la República, Instituto Nacional Electoral, Consejo de la Judicatura Federal y ante la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación por intromisión electoral. El exministro además informó que las denuncias serán presentadas por violación a sus derechos personales, así como por intentar influir en las elecciones, y también lo hará ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. En fin, el exministro la denunciará por coaccionar y amenazar a magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por reunirse de manera privada con líderes partidistas para diseñar embestidas en contra del exministro, por filtrar el acuerdo de inicio de la investigación en su contra, circunstancia, y por admitir a trámite una queja estando legalmente impedida. Finalmente señalo que su partido recurrirá ante el Consejo de la Judicatura Federal para prestar una queja similar por filtración y lo que denominó como de más
irregularidades. Y es que en el fondo el problema de la coalición opositora que representa los intereses de la oligarquía rapaz y depredadora que históricamente ha saqueado a nuestro país, se encuentra su inevitable derrota. Por lo tanto, ante la derrota inevitable, a la oposición solo le quedará un recurso: descalificar, descreditar, desprestigiar el proceso, marcar los comicios con el signo de la infamia para restarles validez y legitimidad, propósito para el cual la oposición contaría con los invaluables servidores del Poder Judicial abiertamente empeñados en defender los intereses de las minorías privilegiadas, haciendo un uso rencoroso, perverso, corrupto y malintencionado de las leyes. Diputadas y diputados, no es ninguna exageración lo que he planteado, por el contrario, hay muchos elementos más que vienen a reforzar. Por ejemplo, el martes 13 de mayo de 2024, la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, acompañada por su séquito de dirigentes del PRI, PAN y PRD, se reunieron con los integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para quejarse de que no hay piso parejo en la contienda electoral, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador infiere en el proceso para favorecer a Claudia Sheinbaum Pardo. Gálvez Ruiz, en un hecho inaudito, afirmó que han dictado 51 medidas cautelares para sancionar la conducta del presidente por su inferencia en el proceso electoral. También hay que recordar que el martes 9 de abril de 2024, Gálvez Ruiz informó que se había reunido durante 3 horas con el presidente del Instituto Nacional Electoral, la consejera Guadalupe Tadie Zavala, para solicitarle de manera formal la cancelación de la conferencia mañanera del presidente López Obrador. Termino, presidenta. En consecuencia, mi partido, Revolución Popular Zacatecas, junto a las fuerzas progresistas y patrióticas de nuestro país, hace patente también su exigencia para la inmediata renuncia de Norma Piña Hernández a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por su comprobada conducta violatoria de la ética judicial y por transgredir la legalidad. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado.